La Argentina es uno de esos lugares donde la serie de Pablo Escobar generó hasta romanticismo narco, ¿no? O sea, la gente se inclinó hacia el personaje televisivo colombiano con romanticismo. Y la serie lo que te dice es que era un asesino, un criminal, pero la gente decía que no. Mirá qué bien, mirá qué tipo. Tomaba frases, lo copiaba, lo divulgaba de manera simpática. Pablo Escobar en la Argentina es un personaje simpático después de la serie de Pablo Escobar. Y estamos los que somos hinchas de Bukele. O sea, el tipo que es jefe de Estado y hace mierda a los narcos. Son las dos caras de la moneda. Vos tenés que elegir en qué Argentina querés vivir. En la Argentina del romanticismo narco que idolatra a Pablo Escobar o en la Argentina de Bukele que los hace mierda. Porque atrás de las maras estaba el narcotráfico. Y digo estaba porque es estaba, no es estaba. Ahora las lanchas de los narcos pasan lo más lejos posible de la costa del Salvador. Cada vez se corren más para adentro, mar adentro van. Ya van a necesitar buques de agua profunda, porque cuando pasan por la línea cercana a la costa, les cae lo que sería la prefectura de El Salvador y arriba con las lanchas. O sea, no es que Bukele se conforma con limpiamos las maras. No, si pasan por el agua también pueden contaminar. O sea, todo lo que esté cerca del delito contamina El Salvador. Sin delito nosotros somos mucho más felices, ni en el agua, ni en la tierra, ni en el aire, ni abajo, ni arriba, ni al costado. Listo, no hay delito. 364 días sin un solo homicidio. Récord absoluto. 30 por día era la estadística. 0 en un año. 0. Nosotros no podemos decir eso. Y entonces hoy Bukele vuelve a ser un ejemplo para la Argentina devastada, que anoche, como noticia, la noticia era que los vecinos se armaron para tirotearse con los narcos. O sea, los vecinos podridos de la presencia de los narcos, que vienen a buscar a sus hijos de 13, 14 años para salir a ser de soldadito del narcotráfico, los cagaron a tiro. Salieron los vecinos y los cagaron a tiro. ¿Y saben quién tiraba? Las mujeres, las mamás de los chicos, que se armaron y los sacaron a tiro del barrio. La pregunta es, ¿qué Argentina querés? ¿Vos creés que si dolarizás va a mejorar la situación delictiva en la Argentina? ¿Va a cambiar la sociedad? ¿Va a mejorar la cuestión social? Los salvadoreños odian el dólar, desprecian la dolarización, se arrepienten como nunca, pero bueno, el gobierno criminal que dolarizó en El Salvador era uno de estos gobiernos miserables que arrastraron la corrupción a lo largo de los años. El Salvador tuvo largos años de guerra civil, de la guerra civil pasaron a las maras, lo que nunca se cortó es la corrupción, o sea, de la guerra civil a las maras hasta Bukele es como una continuidad histórica de corrupción. Hasta que llega Bukele. Y Bukele no les dice, voy a arreglar la economía. Les dijo, voy a arreglar El Salvador. La economía es un tema que va a venir después. Primero vamos a arreglar las condiciones en las que vamos a operar y después vamos a operar. Ahora Bukele dice, si yo quiero salir del dólar, me van a atacar con la especulación. O sea, yo desdolarizo, al otro día me atacan con la especulación. Entonces sale para adelante, dice, bueno, dejo el dólar donde está por ahora porque no estoy en condiciones de abrir mucho frente al mismo tiempo, pero me voy al Bitcoin. Y con China, comercio en la moneda china. Y con Brasil, comercio en la moneda de Brasil. Y con los yanquis, comercio en dólares. O sea, el patrón dólar, si bien es el patrón monetario de El Salvador, Bukele está empezando a buscar la salida para que el dólar no se transforme en una monomoneda, sino ir hacia una canasta de moneda ampliada y reemplazar al dólar por el Bitcoin y que la gente vaya abandonando el billete verde con la cara de Washington. Habría que ir a preguntarle a las madres que si tirotearon anoche con los narcos, si quieren el progresismo de izquierda de Cristina o el fascismo de Bukele. Y preguntarle a las madres de El Salvador qué opinan de Bukele. Si las madres de El Salvador piensan que es alguien que viene por sus hijos, que los va a condenar. Cuando Bukele quiso ir por las maras, reclutó voluntariamente en el ejército. Hizo un reclutamiento voluntario. Dijo, hagan la cola, el que quiere se anota. Es raro, ¿no? O sea, el dictador Bukele le dice, bueno, el que quiere es bienvenido a la fuerza del ejército. La cantidad de soldados jóvenes que tiene el ejército de El Salvador es infinita. ¿Saben por qué? Eran los pibes de la misma edad que los mareros, que habían perdido a sus hermanos, que habían sido ellos mismos víctimas de las maras. Y cuando el Estado les dijo, señores, esto se termina, el que quiera colaborar, que se sume, se sumaron. Y te encontrás soldados jóvenes totalmente identificados con su tarea, que era combatir las maras. La sienten la tarea, la viven, no es que la miran de costado y les tocó de guardia y dicen, bueno, ahora hay que hacer la guardia, ¿cuándo se termina esto? La Argentina, en su melancolía tanguera de lo que alguna vez fue y ha dejado de ser, sigue hablando con la soberbia de la potencia argentina que ya no somos, de derechos que no podemos consagrar porque no los podemos financiar,
y enarbola una izquierda retórica vacía, banderas de derechos humanos que violan todos los días. Porque en la Argentina mueren pibitos de 14 o 15 años a manos del narcotráfico todos los días, sea por consumo o por violencia. Las madres se sienten víctimas de este Estado. No se sienten protegidas ni en sus derechos humanos, ni en la comida de sus hijos, ni en el trabajo, ni en un carajo. ¿Saben dónde vive Bukele? El Salvador tiene un lugar que es como si fuera la Quinta de Olivos. Enorme, mucho más grande que la Quinta de Olivos. Es casi una unidad militar. Bukele vive en el mismo country donde vivía antes. En su casa vive. Va de su casa a laburar todos los días y se vuelve a su casa a dormir con su familia. Vive en su casa. Vos pasás por la puerta de la ruta y está la tanqueta del ejército que cuida el country, porque ahí vive el presidente. Lo mínimo que tiene que tener es que lo cuide el ejército. Esa es la casa de Bukele. Vos pasás y todo, ahí vive Bukele. El taxista, el plomero, el colectivo, todos saben dónde vive Bukele. O sea, si el pueblo quisiera ir a buscar a Bukele, no tienen que ir a un paredón enorme de 12 metros de altura, tienen que ir al country donde vive hace 30 años. Y es más, los vecinos viven en ese country, o sea que el de la casa 4 entra con las compras, los pibes, va al colegio, la vida del country sigue igual, vive el presidente y viven los vecinos. Qué raro que es, ¿no? El dictador Bukele vive en un lugar donde la gente sabe que vive. No es raro. O sea, un dictador que vive con domicilio particular y la gente sabe dónde es y pasa y te dice, mirá, ahí vive el presidente, le dicen al hijo. Es raro. Estamos hablando de un país que es muy chiquito. 40 minutos para un lado, 40 minutos para el otro. Si lo quisieran ir a buscar, enojadísimo con el presidente, todos enojados con el presidente, ¿cuánto tardan? 1 hora desde el lugar más lejano de la frontera de Guatemala hasta la casa de Bukele. Son 6 millones. 500.000 hasta la casa de Bukele podrían ir tranquilamente, ¿no? O sea, caminando van. Y el tipo se traslada por tierra, desde la casa hasta la casa de gobierno. No va en helicóptero, va por la autopista. Y la gente dice, ahí va Bukele. ¿No suena todo raro eso acá? No es todo raro. Este es el país donde Conchita se va en helicóptero a dar una nota de radio. A ver si entendemos. La Argentina no se arregla hablando de economía y en los últimos meses, por el fracaso de esta gestión impresentable de Fernández, se le mete en la cabeza a la gente que tenemos un problema económico. Y nosotros tenemos un problema social, no un problema económico. La Argentina está en descomposición absoluta. Las madres se tirotean con los narcos, a ver si entienden. La mamá del nene anoche agarró un arma y se tiroteó con los narcos. La podrían haber matado. Y ya le importó nada a esa madre, ¿entendés? La podrían haber matado y podría haber matado. Y no le importó nada. Y si los mataba, mejor. Porque lo que estaban haciendo era defender su familia y ya están podridas. ¿Escuchaste a alguno de los candidatos conmoverse por la situación y decir qué van a hacer para solucionarlo? Porque viste que tenemos un montón de pelotudos que hacen diagnóstico de panelistas de televisión. No son candidatos a presidente, son panelistas. Te dicen, esto pasa porque en realidad, y a mí qué carajo me importa, boludo, está para dar soluciones y no para contarme los problemas. Pero, diagnóstico. Otra diferencia con Bukele, ¿no? Bukele no hace diagnóstico, te dice, acabo de hacer esto. Listo, ¿no? O sea, pasa comunicado número 1, hice esto. Y te da la solución el tipo. Después te gusta, la solución no te gusta, pero el tema se terminó. O sea, no es que mañana lo vemos, pasa a comisión. Señores, en la Argentina el problema es estructural, es el sistema. En la Argentina la República es una asociación ilícita, igual que en El Salvador. Y Bukele tiene un gran desafío. ¿Cómo volver, si no hace una reforma de la Constitución como proponemos nosotros acá, cómo volver a la República que agarró y que no vuelva a corromperse como cuando lo encontró? Y que todo este proceso haya sido en vano. Que dure 10 años y dentro de 10 años la corrupción vuelva a ganar los estadios de la República y sus sistemas para que El Salvador de repente sin un Bukele vuelva a ser lo que era antes. Más mara, más corrupción, más narcotráfico. Este proceso que está en marcha hoy en El Salvador necesita sí y solo sí que Bukele le encuentre una continuidad política en el tiempo a estos cambios. El problema es sistémico, no hay duda, y es para toda América Latina. Si Bukele tendría que haber esperado que funcionaran las instituciones, un verso cotidiano de la clase política argentina, seguirían las maras matando gente por la calle El Salvador hasta ahora todos los días. Es más, las maras sabían que la tela de araña institucional era tan compleja que nunca los iban a tocar. Nunca nos van a poder agarrar, porque todo este sistema es tan complejo y tenemos tan corrompido el sistema político y judicial que somos intocables. Hasta que un día vino un señor y les dijo, todo esto queda suspendido, ahora súbanse todo al camión. Y ahí se pudo solucionar el tema. Y les dejo un dato muy importante. Las maras contaban con armamento muy sofisticado, M16, armas automáticas de asalto del ejército de los Estados Unidos, poderoso fusil, Glock, tenían jamón, compraban jamón serrano, mataban, torturaban, violaban, cobraban, extorsionaban. Y yo le pregunté a todos los salvadoreños, uno por uno, porque yo no lo podía creer. Bukele lo dice en una exposición, dice, El Salvador no tiró una lata
de gas lacrimógeno. En El Salvador no hubo una bala de goma. Y es cierto, no hubo represión de ningún tipo. Y entonces yo le preguntaba a los salvadoreños, ¿qué pasó con los guapos de las maras? Con los asesinos que mataban todos los días, que tenían M16. ¿Qué pasó que cuando llegó el ejército pusieron las manitos en la cabeza y se tiraron al piso y nadie tiró un tiro? ¿No? O sea, todos los malos de la película, los asesinos seriales, los que mataban de verdad, pero mataban con impunidad. Cuando la impunidad se acabó y llegó el ejército, se tiraron de rodillas al piso y se rindieron, no tiraron un solo tiro. Los barrios, donde yo estuve y les mostré que eran los nidos de las maras, donde nacieron las maras, los lugares más peligrosos del Salvador. Lugares que yo comentaba hace 15 años en Canal 26. Y me di el gusto de estar parado en el mismo lugar de las calles que yo mostraba hace 15 años. Es literal, ¿eh? Estuve parado en la calle que yo mostré hace 15 años. En el mismo lugar que yo mostré, estuve parado. Y la abuela, que tenía el kiosco, que la pasamos en el informe, me dice, yo ahora puedo dejar todo acá y me voy a dormir. Y ahora también me levanto y nadie me tocó nada. Y la señora, ¿saben qué tiene? Tupper, yerba, cositas sueltas para la cocina, bebida. Bueno, a la abuela también la amenazaban de muerte si no pagaba. Y la abuela tenía que pedir prestado dinero para pagarle a los mareros. Una señora de 76 años, amenazada de muerte si no pagaba $30 por semana. Tenemos una comunicación telefónica con Alberto Samit. No, déjelo, lo voy a reputear. No, ¿pero por qué? No, ni lo pongan porque le mando la concha de su madre. No, gracias, dejá. No lo llamen, Mejor que se cortó. No lo llamen. ¿No? No, porque le voy a mandar a la reputísima madre que lo parió.